Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan en este proyecto de Soluciencia Colombia. Mi nombre es Santiago Ortiz y seré el moderador de este webinar para ustedes. En primer lugar, quiero agradecerles por su presencia en este quinto webinar de la serie Soluciencia Colombia, organizada por el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo. Bueno, como les he explicado al introducir los cuatro primeros webinars, pero les recuerdo para nuestros nuevos invitados que se nos unen en este quinto webinar de la serie. El IRD es una institución pública francesa bajo la autoridad conjunta del Ministerio de Enseñanza Superior de Investigación e Innovación y del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores. Se enfoca en 9 desafíos relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible, trabajando en colaboración con socios en 50 países. Su investigación se basa en la ciencia de la sostenibilidad, una ciencia interdisciplinaria que involucra a diversos tipos de actores. En Colombia, donde está presente desde hace 45 años, investiga temas sobre agricultura sostenible, biodiversidad, riesgos naturales, salud, cambio climático y economía. Abordamos varias de estas temáticas clave a lo largo de la iniciativa Soluciencia Colombia con expertos en el área que comparten sus conocimientos y experiencias. Los objetivos de Soluciencia Colombia son reforzar los proyectos co-construidos con nuestros socios colombianos en el ámbito de la sostenibilidad, consolidar nuestras relaciones con el planeta y más en Colombia, es decir, todas las instituciones y los actores con quienes hemos trabajado, fomentar la aparición de nuevas colaboraciones y preparar la futura hoja de ruta científica del IRD en el país. Soluciencia Colombia consiste en un ciclo de 6 webinars y podcasts temáticos que empezaron en febrero y continuarán hasta julio, con un evento mensual. Podrán encontrar todos los videos de sus webinars en el canal de YouTube del IRD. El primer webinar de la serie, en febrero, trató sobre los sistemas alimentarios sostenibles. El segundo, sobre salud pública con el tema de la contaminación del asbesto en Cibaté. El tercero, sobre los riesgos naturales. Y el cuarto, sobre biodiversidad marina y costera. Cada webinar está concebido como un foro de reflexión e intercambio multiactor sobre los retos claves de la ciencia de la sostenibilidad en Colombia y las soluciones innovadoras para afrontarlos. Posteriormente, cada webinar será seguido de un podcast con un invitado que comentará los temas más destacados. Podrán encontrar los podcasts, los videos y el programa con las fechas y los temas en la página web dedicada a Soluciencia Colombia. Compartiremos también noticias en nuestras redes sociales. No duden en seguirnos en Facebook e Instagram para estar al tanto. Les informamos que el webinar será grabado para ser publicado en el canal de YouTube del IRD. Hoy abordamos otra temática fundamental, y es que a la luz de los recientes eventos de violencia que han pasado en nuestro país, como lo fue el intento de asesinato del precandidato presidencial y el senador Miguel Uribe Turbay, y los distintos atentados en el Valle del Cauca, nos sigue recordando que la construcción de la paz es un desafío latente en Colombia. Por esto, en este webinar titulado La reforma rural integral como motor de construcción de paz, perspectivas científicas e innovadoras, exploraremos desde distintos puntos de vista unos motores claves para este proceso de construcción de paz. Esperamos que este quinto webinar suscite muchas reflexiones y discusiones enriquecedoras. Al final de la charla, se reservará un tiempo para sus preguntas y comentarios. Les invitamos a participar en este intercambio. No duden en escribir sus preguntas en el chat a lo largo del web. Los ponentes podrán responderlas al final de sus intervenciones. Muy bien. En Colombia, la reforma rural integral es uno de los ejes centrales del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016. Su objetivo es transformar de manera estructural el campo colombiano, históricamente marcado por la desigualdad, el abandono y el conflicto. Garantizar el acceso a la tierra, mejorar las condiciones de vida rurales y fortalecer la presencia del Estado en los territorios son componentes claves. Esta reforma no solo busca desarrollo, sino también reconciliación y estabilidad. En este webinar analizaremos su papel como motor de construcción de paz en el país.
Con esta perspectiva, iniciamos la presentación de nuestros tres panelistas. Muy bien, inicio con Estefan Dupas, ingeniero agrónomo y doctor en ecología. Estefan trabaja desde hace más de 25 años en el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo. Ha desarrollado proyectos de investigación en los campos de la coevolución, el control biológico en África y en general la dinámica genética en los ecosistemas, desde una perspectiva de gestión y conservación. En Colombia, desde 2018, ha estado desarrollando sistemas digitales para la cooperación digital agroecológica entre los actores del sistema alimentario y la cadena. Estefan, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Gracias, bien, muy amable por la invitación. Es un placer y un honor. Gracias. A usted, Estefan, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este quinto webinar del proyecto Soluciencia Colombia. Muy bien, también contamos con la presencia de la señora Karen Cohin de Bartier. Ella es ingeniera agrónoma de formación. Karen lleva hace más de 15 años trabajando para la Agencia Francesa de Desarrollo, la AFD. Ha trabajado en varias agencias en Madagascar, Mozambique y Túnez, donde fue hasta julio de 2022 responsable de la unidad de encargo de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Desde septiembre de 2022, Karen es jefa del proyecto Agricultura, Biodiversidad para los países andinos y la Amazonía con sede en Bogotá. Karen, muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes y gracias por invitarme a participar en este webinar. A usted, Karen, por acompañarnos. Esperamos que haya una muy buena conversación. Muy bien, finalmente contamos con la presencia de la señora Lorena Gualteros Vanegas. Lorena es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, con maestrías en Derecho Internacional y Derechos Humanos por la Universidad Grenoble Alpes, la UGA, y la Universidad de Padua, y en Estudios Políticos en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Además, es investigadora asociada del Instituto Francés de Estudios Andinos, especializada en las intersecciones entre guerra, paz y medio ambiente, y candidata al doctorado en Derecho en la Universidad de McGill en Canadá. Lorena, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Santiago. Muchas gracias por la invitación. A usted por estar con nosotros. Y bueno, muy bien. Con esto le damos inicio a nuestro conversatorio. Empezamos con Lorena. Lorena, ¿qué mecanismos existen en Colombia para garantizar los derechos de las comunidades rurales, especialmente en lo relacionado con el acceso a la tierra y a servicios básicos? Bueno, Santiago, reitero nuevamente mi agradecimiento por la invitación. Bueno, en términos jurídicos, en Colombia contamos con podríamos decir que con un marco jurídico robusto que en la teoría cuenta, digamos, con muchos recursos jurídicos para garantizar los derechos de las comunidades rurales, pero que en la práctica se ve muchas veces afectado por su falta de eficacidad. Entonces, tenemos la Ley 160 de 1994, en la cual se establecen mecanismos jurídicos para adjudicar la tierra a los campesinos y mediante la cual, que este es como un aspecto, uno de los aspectos más importantes, se crearon las zonas de reserva campesina. Entonces, hoy la reforma que tenemos, la reforma agraria integral con la que contamos, podríamos decir que es una heredera de una u otra forma de esta ley 60 del 94 y esta nueva reforma consagrada en la ley 1876 del 2017, pues tiene de una u otra manera el objetivo de garantizar el acceso a la tierra y de redistribuir, sobre todo, pues esta palabra es muy importante porque intenta no solo garantizar los derechos de las comunidades, sino redistribuir la tierra, que ha sido uno de los principales problemas que ha tenido Colombia
que no solo se remonta al conflicto armado, sino que va mucho más atrás y que en consecuencia es por esto que es tan importante en el acuerdo de paz y se consagra como el punto número uno del acuerdo. Entonces, si bien existen mecanismos jurídicos que permiten em, que los campesinos participen en la formulación y la ejecución de políticas rurales, la realidad es que, pues en la práctica, muchas veces esta participación se ve afectada por diversas razones. Entonces, cuando analizamos el artículo 1 del acuerdo de paz, vemos que este artículo propone una reforma rural integral que transforme las condiciones de vida en el campo, que reconoce este artículo número 1 y qué avances se han tenido. Entonces, este artículo tiene como objetivo inicial adjudicar eh, hectáreas para el campesinado. ¿Qué ha habido hasta hoy? Se han adjudicado más de 1 millón de hectáreas desde el 2017, que es un avance importante, pero es un avance que de una u otra manera no es del todo significativo. Se han implementado algunos pilotos de catastro multipropósito y se han incluido algo que se denominó, resulta muy importante, son los planes de desarrollo con enfoque territorial. Entonces, digamos, esta ley, la 1876, incluye estos planes de desarrollo con enfoque territorial que tiene algo muy importante, es que cuenta con una selectividad territorial en la implementación y es que se centra sobre todo en planes para municipios que han sido mayoritariamente afectados por el conflicto y tiene como objetivo entonces que las comunidades de estos municipios participen en esta reforma y que participen en este acceso a la tierra. Em, este punto yo creo que volveré más adelante porque este punto es fundamental, ya que este ha sido uno de los puntos más criticados, porque no solo desde la academia, sino desde de las instituciones ha dicho que el problema de la tierra no es solo un problema de las comunidades que han sido afectadas por el conflicto, sino es un problema que afecta a todo el país. Entonces, crear un programa que tiene la particularidad de tener un enfoque territorial, si bien es muy innovador, también representa un desafío porque deja por fuera, digamos, otras comunidades en este acceso a la tierra. Em, digamos que recientemente, desde la academia, desde institutos como el instituto, creo que se ha dicho que este punto del acuerdo, si bien es el punto más importante, ha sido el punto menos implementado. ¿Por qué? Porque en el 2021 apenas un 4% de estos compromisos rurales se han cumplido frente a los otros puntos donde se lleva un cumplimiento de aproximadamente el 30%. ¿A qué se debe esto? Primero, falta de voluntad política sostenida, o sea, lo hemos notado con los cambios de gobierno que pese a que existen las herramientas jurídicas, existe una falta de voluntad política por diversas razones. Em, entre estas, una de estas razones, que resulta una de las más importantes alegadas dentro de los cambios de gobierno que han habido, es la falta de presupuesto suficiente para llevar a cabo esta reforma. Y en muchos casos, los cambios de gobierno han hecho que si bien exista en la ley estos mecanismos de participación para, para las comunidades rurales, que no solamente implica las comunidades campesinas, sino otras comunidades como las comunidades indígenas, como las comunidades afro, la realidad es que, digamos que esta participación muchas veces queda en el papel. Entonces, digamos, la constitución política incluye, eh, dentro del, sino incluye, establece directamente la participación ciudadana como un derecho. Las distintas leyes que he nombrado y otras leyes, como por ejemplo la ley 1757 del 2015, que incluye la participación ciudadana, incluye estos mecanismos de participación e incluso a nivel internacional tenemos otros mecanismos como el convenio 169 de la OIT, donde se consagra la consulta previa para los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Y más adelante existen otras leyes, como por ejemplo la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que vuelve a reiterar la importancia de esta participación de las comunidades y la necesidad de devolver las tierras a los campesinos y comunidades desplazadas por el conflicto armado. Entonces, existe, digamos, para concluir un poco mi respuesta, existe una serie de mecanismos jurídicos que yo diría robusto, pero sin efectividad, porque a la hora, pues a la hora de llevar a cabo, digamos, la aplicación de estas herramientas, muchas veces, digamos, no va a depender solamente de que exista el mecanismo, sino de cómo se hace efectivo. Y cómo hacerlo efectivo es cómo se hace llegar a las comunidades, cómo se hace llegar a los territorios, cómo se cuentan con herramientas jurídicas que no sean solamente herramientas jurídicas que nacen desde las ciudades, ¿no? O sea, como que nacen desde Bogotá, sino que son, em, digamos, como que parte un poco de el problema con el cumplimiento de esta reforma es que desde una perspectiva legal, si bien, como reitero, si bien existen estos mecanismos no son efectivos porque no llegan a las comunidades, primero, y porque hay una falta de voluntad política. Entonces, la reforma rural en Colombia no es solo una cuestión legal o una cuestión técnica a nivel jurídico, ha sido una disputa histórica, estructural, donde no se han escuchado directamente a las comunidades y aunque pese que existan estos mecanismos, pues digamos, sigue siendo, digamos, la reforma en estos momentos sigue siendo lo que se ha denominado como una promesa postergada em, a la que aún no hemos sabido cómo responder. Ok, Lorena, bueno, muchísimas gracias. Nos ha explicado un poquito desde las leyes, desde la adjudicación de lo que se ha logrado hacer. Pero ahora yo quiero hacerle la siguiente pregunta y es, en lo poco que usted nos comenta, que se ha avanzado en este primer punto, que es el más importante, como usted lo dice, el más importante, pero el menos implementado, pues, ¿cómo se ha intentado avanzar en el cumplimiento de este punto desde una perspectiva legal? De lo poquito que se ha logrado hacer, ¿cómo se ha podido avanzar? Porque ya nos ha reflejado de que la mayoría es por varias causas eh, políticas o legislativas, que donde usted nos dice que ahí están las herramientas, pero en lo poquito que se ha avanzado, ¿cómo se ha logrado avanzar? Sí, digamos que lo que se ha logrado avanzar ha sido primero por digamos, este gobierno, a diferencia de otros gobiernos, ha tenido la particularidad, desde mi punto de vista como abogado y como académica, de hacer un esfuerzo de dialogar directamente con las comunidades. Entonces, digamos, si nos centramos en un pacto como el Pacto de Chicoral, el Pacto de Chicoral hace unos años, en el año 72, fue muy importante porque fue el primer intento de dialogar por una reforma, sí, por una reforma agraria. Entonces, este gobierno, digamos, hizo nuevamente hace algunos meses un nuevo intento del Pacto del Chicoral. El Pacto del Chicoral hace algunos años que fue firmado en el gobierno de Pastrana, fue como uno de los, digamos, nació de un esfuerzo inicial de empoderar a los campesinos. Entonces, en ese entonces se creó lo que se llamó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que fue considerado en ese entonces uno de los movimientos más grandes de campesinos en América Latina. Entonces contaba con cerca de 800.000. Con posterioridad a la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, em, bueno, se presentó una serie de conflictividades porque el gobierno de ese momento, que fue el gobierno de Pastrana, no quiso avanzar con este pacto que buscaba, un poco por contexto, hacer frente un poco a las posiciones políticas del Frente Nacional que estaba en ese momento y que tenía como objetivo, de una u otra manera, polarizar las decisiones de ese entonces y dejar por fuera un poco a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Yo encuentro que desde este gobierno se está intentando retomar ese pacto de Chocoral que se dejó en algún momento
olvidado y que se dejó en ese entonces, que fue en el 72, de lado dentro de ese intento de redistribuir la tierra. Entonces, este gobierno, y me parece que uno de los avances más importantes desde el punto de vista legal, pero además desde el punto de vista político, em, no solo volvió a entrar en diálogo con las comunidades, sino que además entró a preguntarles efectivamente cuáles eran las necesidades para realizar esta reforma. Y yo valoro esto porque eh, en ese intento en este intento de reforma es un precedente porque se está tratando de que no se trate de un reformismo ligero, sino que se trate realmente de una reforma estructural. Entonces, en Colombia en este momento existen leyes de reformas de tierras que se integran en una multiplicidad de instrumentos. Existen procesos agrarios, administrativos y judiciales establecidos en la legislación y si bien esta reforma hereda lo que contenía la ley 160, está tratando de que efectivamente la redistribución de la tierra sea una redistribución estructural y no solamente quede en un acuerdo como un pilar importante, pero aún sin cumplimiento. Entonces, digamos, hasta el momento tenemos que entre el 2016 y el 2022 cerca del 60% de los 1,34 millones de adjudicaciones añadidas al Fondo de Tierras, sabemos que provino de tierras públicas. Existe la dificultad un poco de que muy pocos de los procesos de adjudicación que se están presentando provienen, digamos, de procesos agrarios. Particulares, pero digamos al menos existe un esfuerzo y se ha avanzado un poco en este cumplimiento de la reforma, lentamente, pero se ha avanzado. Entonces, digamos, yo sí quisiera hacer énfasis en que, pues digamos, este acuerdo de paz nos ofrece una hoja de ruta demasiado ambiciosa que implica muchos esfuerzos, no solamente de este gobierno, sino de otros gobiernos, y que implica entender que un poco el cumplimiento de este acuerdo y sobre todo de este punto número uno, no solo implica entender la tierra como un activo económico, que es lo que está intentando entender este gobierno, sino entenderla como un derecho colectivo, una condición de vida y una posibilidad de futuro. Y eso se ve reflejado no solamente en esos mecanismos jurídicos a los que he hecho mención, sino en otros mecanismos que se están llevando a cabo, como por ejemplo mecanismos de la justicia especial para la paz o mecanismos de justicia transicional em, restaurativa que apoyan que apoyan, digamos, este punto y que son parte fundamental. Entonces, el, se está avanzando lentamente, pero, digamos, se está avanzando en el cumplimiento de este punto número uno del acuerdo. Ok, Lorena, muchísimas gracias por la explicación que nos ha dado. Sí, es de pronto a pasos pequeños, pero a pasos seguros y desde la participación de ese y de otros gobiernos, como usted lo dice. Muy bien, Karen, ¿cómo articula la AFD sus acciones con las prioridades del gobierno colombiano, especialmente con los compromisos derivados del Acuerdo de Paz de 2016? Gracias, Santiago. Tal vez primero que quería presentarles de nuevo lo que es la AFD, la Agencia Francesa de Desarrollo. Somos el Banco de Desarrollo del gobierno francés y contribuimos entonces a la aplicación de la política francesa en materia de desarrollo y solidaridad internacional. Financiamos proyectos del sector público o de las ONG para apoyar y acelerar las transiciones hacia un mundo más justo y resiliente. Estamos presentes en Colombia desde más de 15 años y la FD desde 2009, entonces se ha convertido como uno de los principales bancos internacionales de desarrollo de Colombia y contamos con un posicionamiento reconocido en varios campos. En primer lugar, acompañar
hacia la transición ecológica, el desarrollo de las ciudades sostenibles y la reducción de las desigualdades. Como lo saben, Colombia es ante todo una diversidad, eh, tanto de su patrimonio natural como de su realidad social. Y el desafío para el país es lograr en los próximos años reducir las desigualdades sociales y favorecer el desarrollo equitativo de sus territorios. AICD, como Banco de Desarrollo, estamos articulando siempre nuestras prioridades con las de nuestros aliados, en este caso con las del gobierno colombiano que financiamos. Y así la implementación de los acuerdos de paz se ha convertido como una de nuestras prioridades, al mismo tiempo que es, como lo dijo Lorena, la hoja de ruta ambiciosa y de medio plazo de Colombia para los próximos años. El acuerdo de paz firmado con las FARC trata de abordar las causas subyacentes del conflicto y sus consecuencias, en particular mediante su pilar de reforma rural integral. La RRI es realmente un componente esencial de este acuerdo de paz, porque su objetivo es recuperar las zonas rurales abandonadas, reducir las desigualdades multidimensionales y erradicar la pobreza rural extrema. Este pilar de RRI prioriza el acceso y la seguridad de las tierras, pero también los programas de desarrollo territorial para las zonas más abandonadas y afectadas por el conflicto, las zonas PEDET, justamente, que acabamos de mencionar, y también la promoción del desarrollo global, del desarrollo rural de las zonas en todos sus componentes sectoriales. Y para que la reforma rural integral no sea solamente una promesa, como dijo anteriormente Lorena, estamos financiando un crédito presupuestario con el gobierno colombiano para apoyar la implementación de la reforma rural integral, no solamente el desarrollo de las políticas. Eso se enmarca en el contexto que Francia se ha comprometido a acompañar oficialmente el primer pilar del acuerdo de paz relativo a la RRI. Entonces se enmarca en este compromiso institucional o político. Y, por ejemplo, en el marco de este programa queremos trabajar sobre la aceleración de la aplicación del cadastro multipropósito o la elaboración, por ejemplo, de un programa específico para la adjudicación de tierras a las mujeres. Estamos contemplando también trabajar sobre la preparación o apoyar la preparación de proyectos regionales integradores en las zonas PEDET, fortalecer el seguimiento de los resultados e impactos de las políticas públicas de la RRI y también apoyar la definición con participación ciudadana de un COMPES, el COMPES de Derecho a la Alimentación, Seguridad Alimentaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen, por la pregunta, por la respuesta y por el complemento de la actuación de la AFD. Bueno, muy bien. Estefan, ¿en qué medida la sostenibilidad ambiental debe ser un criterio central en las políticas de desarrollo rural post-conflicto? Hey, mira, muchas gracias otra vez por esa invitación. Nosotros en el IRD trabajamos, y el Instituto de Investigación para el Desarrollo, investigamos cómo se mantiene la vida tanto en las diferentes disciplinas, ¿no? Y la tierra, en este caso la tierra, que es como el objeto principal de esta reforma, es el sustento de la vida. Y la paz se hace dando la vida al suelo, principalmente. La vida viene del suelo y eso de manera sostenible. Entonces, la sostenibilidad ambiental es un criterio central porque el conflicto va más allá del conflicto armado, es un atento a la vida en general. Entonces, voy a responder en dos partes. Uno, que sí hay un conflicto real entre la agricultura, el uso de la tierra para la alimentación humana
y el ambiente, la biodiversidad. Pero también en la segunda parte que este conflicto no es irremediable, es una decisión de trayectoria política y económica y existen alternativas. Les presentaré la base de la alternativa agroecológica y cómo se puede implementar en Colombia después. Entonces, el modelo conflictual que siempre, pues, nosotros pensamos que es el modelo que siempre ha sido así. En realidad, la agricultura industrial tiene unos 50 años de vida en Colombia o menos, en muchas regiones 30 años, y puede ser muy poderosa para destruir la vida, y se visibiliza en los ojos a través de la biodiversidad. Se ve que perdimos mucha biodiversidad. Muchas veces estamos felices porque menos insectos, pero en realidad es un drama grande. Y también se visibiliza en la boca, en los alimentos, a través de los alimentos. Hay que unir esos dos sentidos. Colombia es el tercer país en biodiversidad, dependiendo de los grupos que estamos considerando. Y es considerada como un reservorio para el mundo, tanto de alimentos como de biodiversidad. Entonces amenaza la biodiversidad, la agricultura, primero por deforestar. Yo soy como genetista de población, mi disciplina es por qué la vida se mantiene, porque la vida se transmite por los genes, ¿no? Y un gen tiene una historia, y más antigua la historia, más diversa son los genes. El modelo básico es que de la biodiversidad es entender por qué dos genes son distintos en un ambiente, porque hay diversidad. Y eso se relaciona con la genealogía de los genes. Más el ancestro común es remoto, más hay biodiversidad en una población. Eso se generaliza a nivel de especies. Entonces ahí podemos entender que pues el número de individuos que hay en un ecosistema va a depender del tamaño del ecosistema, y si quitamos espacio vamos a quitar individuos, vamos a quitar diversidad. Entonces, eso depende de un criterio cuantitativo, qué espacio ocupamos. Por eso se necesita intensificar la agricultura. Pero también depende de la calidad del espacio. Y en este modelo de base que presenta la relación entre el espacio y la biodiversidad, hay una segunda consideración, que el criterio que lo más importante para conservar la biodiversidad es no solamente el tamaño, sino la estabilidad del ambiente. Los eventos extremos como la crisis climática, las sequías o los fuegos más que todo afectan la biodiversidad por miles o millones de años después. Es decir, que una vez que desaparece un gen, se demora mucho una especie en recrear nuevos genes o nuevas especies. Toma mucho tiempo. Entonces es mejor tener condiciones no tan buenas, pero estables, condiciones que pueden ser muy buenas la mayoría del tiempo, pero que experimentan crisis, eventos extremos. Entonces la selva es un factor de estabilidad muy grande, porque estabiliza el microclima y resulta que hay menos eventos extremos. Pero en este momento vimos hace unos años como el efecto tan grave de los fuegos en la selva. Entonces, en conclusión, para la parte conflictual entre la agricultura y la ecología y la biodiversidad, hay esta relación entre el espacio ocupado por la agricultura y la pérdida de biodiversidad. Pero también debemos tener en cuenta que en esta perspectiva de conflicto, la paz no necesariamente protege la biodiversidad. Por lo contrario, a veces, pues cuando llegué en Colombia en 2018, con los acuerdos de paz y la legalización, empezamos a ver un aumento en la tasa de deforestación en Colombia.
Eso es contraintuitivo, pero abren negocios agropecuarios. Entonces hay que regularizar eso. No se puede dejar así que, bueno, vamos a poder trabajar en el campo, pero también hay que trabajar de manera inteligente bajo un modelo cooperativo. La paz mal organizada puede tener efectos peores para la biodiversidad hasta que la guerra, pues si vemos desde el ojo de biodiversidad, por supuesto, no estoy hablando de la guerra en general. Disculpe que a veces puede haber confusión, no, es que el tema es de ver cómo podemos cooperar para tener un modelo de paz desde la tierra. Entonces, la agroecología ahora, el modelo cooperativo, no es necesariamente elegir entre alimentar a los humanos y proteger la naturaleza. Sí se puede cultivar de manera intensiva, ecológica. Para eso se necesita una voluntad política fuerte, una reforma rural integral que aporte soluciones agroecológicas a la crisis ambiental del campo colombiano. La agroecología tiene varios principios, pero para resumir, el principio básico es que la cooperación entre los seres vivos es más eficiente y productiva para cada uno que el conflicto. Reduce los impactos. Un modelo muy común en ecología para explicar la biodiversidad y relacionar la ecología con el recurso es que en las zonas tropicales, donde hay más recursos, más sol, más energía, más agua, hay más conflicto, es decir, que hay más depredadores, hay más interacciones negativas. Eso no está mal, pero es así. Entonces hay que considerar eso, que cuando hay más recursos, hay más conflicto, y eso es un principio en ecología. Entonces se necesita más regulación, más medidas, más herramientas para regular el conflicto. Entonces, a un agricultor se le tiene que aportar, perdóname, seguridad de acceso a la tierra, eso es lo uno, el primer eje, el primer pilar, pero también seguridad de negocios sostenibles a través de políticas y herramientas de planificación, acceso a mercado diferenciado para los que trabajan para la sostenibilidad. Entonces, eso yo hablaré luego de eso. Espero que no he sido más largo, demasiado largo. Gracias. Gracias, Estefan. No, de hecho las respuestas fueron concretas y fueron importantes para este contexto. Quería preguntarle a alguien del panel si quisiera complementar lo que acaba de explicar Estefan o algún otro elemento pues relacionado. Sí, Santiago, si me permites, pensamos también que como en las políticas de desarrollo rural post-conflicto, el tema de género es también o debería ser un criterio central. Porque si bien la situación de la población rural en Colombia es precaria y más y inegal con las zonas con las zonas urbanas, la situación es aún más aún peor para las mujeres. Existen fuertes desigualdades para las mujeres en el acceso a la propiedad de la tierra, a los recursos productivos que sean créditos o asistencia técnica o insumos para la agricultura, y también acceso a los espacios de concertación pública. Por ejemplo, la tasa de desempleo en las zonas rurales es de alrededor de 14% para las mujeres, cuando es solamente 5% para los hombres. O en las zonas rurales se estima que las mujeres dedican más o menos el doble de horas para el trabajo doméstico y el care, que no es remunerado, más que los hombres. Y también tienen más dificultad de acceso a la educación, a la salud, a la seguridad alimentaria. Y entonces es importante resaltar que los acuerdos de paz fueron unos de los primeros acuerdos y que insistieron sobre la reducción de desigualdad entre los géneros, pero su aplicación en particular sobre este tema
de género se ha retrasado y todavía hay una necesidad de esfuerzo para tomar en cuenta las mujeres en la formulación de las políticas y de los planes que son vinculados con el acuerdo de paz y la reforma rural integral en particular. Bueno, Karen, muchísimas gracias por ese complemento desde la parte del género. Es importante saber pues esas diferencias, esas desigualdades que pues aquejan a las mujeres, más que todo en el tema de la sostenibilidad ambiental y pues de la parte rural. Lorena. Sí, digamos, yo estoy completamente de acuerdo con la intervención de Karen. Yo creo que, em, digamos, y para complementar también la intervención de Estefan, que me pareció muy interesante, es, digamos, yo diría que la sostenibilidad ambiental, que ha sido definida un poco como esta satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, es no solo debería ser un criterio central, sino que es en esos momentos y dadas las realidades rurales como han cambiado, al igual que el debate sobre la tierra, es una condición estructural. Entonces, cualquier política de desarrollo rural y particularmente en un contexto como el del posconflicto en Colombia, tiene que tener como condición estructural una reforma que tenga en cuenta la sostenibilidad ambiental por dos razones. Me parece que por dos razones. Primero, porque como, como hizo alusión Estefan, muchos de los territorios más afectados por el conflicto armado, en regiones como por ejemplo el Putumayo, el Chocó, el Guaviare, el sur de Córdoba y en la región de Nariño que he tenido la oportunidad de visitar y de trabajar allí, son territorios de altísima biodiversidad. Entonces, tienen ecosistemas estratégicos donde el daño ambiental ha sido parte del conflicto. Entonces, por ejemplo, la deforestación, la contaminación por minería ilegal, las fumigaciones aéreas, particularmente en la frontera Colombia-Ecuatoriana, y el deterioro de territorios colectivos, son heridas ambientales que además se traducen en heridas sociales y culturales que son necesarias tratar en esta reforma. Y por tanto, digamos, a mí me parece que es muy importante que la sostenibilidad ambiental em, y la implementación de una reforma que tenga en cuenta el desarrollo sostenible no solo es positivo para estas heridas abiertas a nivel ambiental, sino que es positivo para estas heridas sociales y culturales que existen en estos territorios. Y a esto, una segunda idea que quisiera aportar para complementar es que, digamos, para estas comunidades que han sido altamente afectadas por el conflicto y altamente afectadas en sus territorios, digamos, la separación entre el territorio y la vida no existe. Existe una relación intrínseca entre el territorio y la vida, entre el territorio y la comunidad, y por tanto, digamos, la reforma, al ser pensada como una reforma que tenga en cuenta como una condición estructural la sostenibilidad ambiental, no solo, digamos, como que responde a unas necesidades globales que existen en este momento sobre una crisis climática que existe, sino que además responde a unas necesidades propias de las comunidades en medio de su relación con el territorio. Entonces, entendiendo que el territorio es un espacio de vida, el territorio es un espacio espiritual y el territorio es también un espacio de reconstrucción que implica no solo pensar en términos de crisis ambiental, sino en términos de reconstrucción social y cultural. Gracias. Lorena, gracias por la explicación desde este otro punto de vista y bueno, les agradezco a los tres por haber pues intervenido en esta pregunta. Sigo de nuevo con Estefan y es desde su experiencia en el campo, ¿cuáles son los principales obstáculos técnicos y sociales que enfrentan los campesinos para implementar prácticas agroecológicas, Estefan? Sí, muchas gracias, Santiago. Es una muy buena pregunta. En realidad hay una real, como en la toma de decisión,
en cambiar las prácticas, en pasar a la agroecología. Hay, hay consideraciones que son, que tienen realidad y consideraciones que son una representación errónea un poco de la situación. Es decir, sabemos que los agricultores se enferman aplicando pesticidas y nosotros también, y ellos lo saben, pero ellos se representan, para mí, lo que vimos cuando hicimos entrevistas en este sentido con los agricultores, se representan los riesgos con un bias orientado hacia el interés a corto plazo económico. Y eso es lógico, porque necesitan mantener su familia, alimentarla y también dar educación, dar futuro a sus hijos. Entonces la ecología, la sostenibilidad no tiene la importancia que tiene el corto plazo. Y también en esta decisión se contempla como se puede pensar de manera objetiva, pero también escondiendo en la mente los riesgos que no son para hoy. Entonces, en el modelo agroindustrial, que tiene unos 30 años en Colombia, o 40, es como la sostenibilidad ambiental es el último criterio en la toma de decisión. Se puede fácilmente con este modelo tener ganancia y destruyendo el suelo. Lo que pasa es que el agricultor puede alquilar otro terreno, en el modelo que conozco más, en la papa, por ejemplo, pues se alquila un terreno que estuvo en pasto por unos 5 años y se cultiva papa. Después la papa, como destruye la vida del suelo, entonces después de 2 años se va a alquilar otro terreno. Y eso es el modelo depredadora del uso de la tierra. Entonces, el primer criterio es la sostenibilidad económica a corto plazo. El segundo es la salud y el tercero es el ecosistema. Casi no es una preocupación. Entonces, eso no es decir que no hay como iniciativas muy valiosas que vamos a presentar luego. Pero la condición para que la sostenibilidad ambiental sea una realidad es de cambiar esa representación de los riesgos. Se trata de riesgos. Los emprendedores quieren reducir los riesgos y maximizar la ganancia. Hay que tomar en cuenta eso, no podemos hacerlo como una reforma de manera teórica, hay que hacerlo con la gente y con la manera de pensar de la gente. Entonces hay que unir la sostenibilidad ambiental con las otras prioridades de las familias, o sea, garantizar la sostenibilidad económica y la salud de las familias. Ofrecer un modelo económico más seguro relacionando la sostenibilidad ambiental con la sostenibilidad económica. Entonces, una de las condiciones, y se combina muy bien con la reforma, es de amarrar la familia a un terreno propio para que lo cuide. Eso es muy importante, por eso que haya una visión integral que relaciona la administración y el uso de la tierra, que sean los mismos que administran y que usan. Sin embargo, el tema sigue muy complejo y va a depender de las situaciones. Hay siempre este conflicto entre intereses económicos a corto plazo, hasta para las propias familias pueden no tomar en cuenta los riesgos que van a tomar para sus propias familias de utilizar pesticidas. Eso se puede esconder en la representación de los riesgos.
se ve con, a veces, por ejemplo, en la papa, en los páramos, en las zonas de subpáramo, donde a veces se cultiva papa, la sostenibilidad ambiental está a veces considerada como una amenaza para las familias, porque ellos ven que tienen terrenos de consuelo de alta calidad que no pueden utilizar. Entonces es como si es lógico de ver que no es tan sencillo de salir de la situación. Hay que tener este modelo económico que vincula la ganancia a corto plazo con la protección del ecosistema. El problema en los pequeños productores mayor aquí es que no hay acceso a un sistema de certificación para tener un mercado diferenciado cuando uno produce de manera limpia. Todo el mundo vende a corabastos al mismo precio y no se puede valorar en el mercado indicadores de sostenibilidad ambiental. Por eso, pues el 2%, no son muy pocos de los agricultores tiene certificación de buenas prácticas agrícolas, ni siquiera agroecológica. Entonces, estamos muy lejos de poder valorar cualquier mejoramiento en la protección del ambiente. Sin hablar de la certificación orgánica, donde como cuesta 10 millones de pesos cada año para certificarse. Entonces es inaccesible y es el primer obstáculo. Les hablaremos de soluciones que podemos desarrollar en este sentido. Existe, por ejemplo, un marco legal en Colombia relacionado con la certificación participativa, los sistemas participativos de garantía, que no involucran a una empresa de tercera parte, a veces, muchas veces europea, que viene una vez al año para verificar, sino se trata de tener dos partes, el consumidor y el productor, que se unen en una cooperativa o una organización que va a decidir de criterios y eso puede ser muy local y facilitar generar indicadores accesibles de sostenibilidad. Y eso no cuesta tanto. Eso se puede reforzar a través de sistemas digitales, fotos de la biodiversidad sencillas que se relacionan con los productos. Entonces, la idea es de basar la certificación no sobre prácticas, criterios, formularios, formatos, visitas, policía, conflicto, no, más bien a través de indicadores de salud del ecosistema de manera participativa. Eso para la academia es una oportunidad para nosotros de tener un rol. Vamos a probar hipótesis del efecto de prácticas sobre el ecosistema a través de ese tipo de datos. El IRD con sus socios está realizando el proyecto Mi Campo App, un proyecto de investigación-acción para construir un modelo económico donde se generen fácilmente y se valoren económicamente indicadores de sostenibilidad ambiental del uso de la tierra. Entonces, pues de eso podemos hablar luego. Gracias. Muy bien, Estefan, muchas gracias por esa respuesta tan complementaria que abarca varios puntos, desde los monocultivos hasta el propio pues, rendimiento ambiental. Lorena, desde su experiencia, ¿cómo percibe la participación de las comunidades campesinas en los procesos de toma de decisiones sobre el desarrollo rural? ¿Hay herramientas jurídicas que respalden esta participación? Bueno, desde mi experiencia como abogada, pero como investigadora y sobre todo con mi reciente trabajo de campo, lo que yo he percibido es que, digamos, muchas veces esta participación y particularmente en las comunidades que hacen parte de los procesos, em, sobre desarrollo rural se ve fragmentaria y muchas veces es una participación simbólica. Entonces, en teoría, digamos como que la participación en sí misma está reconocida como un derecho fundamental en Colombia. Entonces, está reconocida en la Constitución Política
en el artículo 40. em, Además, en una constitución que reconoce que somos un país pluriétnico, ¿no? Entonces, digamos, la participación se reconoce y particularmente la participación del campesinado también ha sido reconocida directamente, digamos, en las leyes en sí mismas. Entonces, digamos, existe, yo reitero esto porque es muy gracioso ver cómo existe un marco jurídico robusto que se aleja muchas veces de las realidades de las comunidades mismas. Entonces, por ejemplo, existen consejos municipales de desarrollo rural, em, digamos, en la ley 160 a la que hice mención que esta reforma rural integral es la heredera. Existen zonas de reserva campesina mediante las cuales, digamos, es una figura que permite una participación directamente de las comunidades. Existen estos planes de desarrollo con enfoque territorial, los PED, a los que hizo referencia Karen también, que tienen también como objetivo permitir esa participación directamente de las comunidades. Y así como estas no solo existen a nivel nacional, sino a nivel internacional, digamos, otras leyes que en teoría le exigen al país por haber firmado los contratos, los acuerdos internacionales. De promover esta participación directamente de las comunidades campesinas. Pero ¿qué es lo que pasa? Digamos, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Entonces, en la práctica, la participación primero es muy desigual, entonces muchas veces se ve limitada a espacios formales con poca incidencia real. En la práctica, digamos, no solamente las consultas se dan, digamos, hay aspectos positivos porque muchas de las consultas que se dan, digamos, muestran cómo existen procesos de gobernanza territorial y de gobierno propio muy interesantes, con propuestas muy interesantes que proponen, digamos, hacer parte de los procesos en las tomas de decisiones sobre el desarrollo rural, pero en la práctica lo que pasa es que digamos, muchas de esas participaciones son consultivas o muchas de esas participaciones son informativas. Entonces, se dan como un prerequisito que al final podrían llegar a tener capacidad de influir en las decisiones finales, sí, si hay voluntad también de que influyan en las decisiones finales. Pero en la realidad, digamos, hay muchos factores que inciden en que esa participación muchas veces no sea efectiva o que esa participación muchas veces se vea opacada por otras barreras. Entonces, ¿qué otras barreras em, se evidencian? Por ejemplo, barreras logísticas y técnicas. Entonces, hay lugares digamos, en los territorios donde las distancias o los costos de transporte son, digamos, las distancias para poder participar en esos procesos son muy grandes, o sea, teniendo en cuenta como que Colombia tiene territorios a los que son muy difícil de acceder, donde están las comunidades que van a ser beneficiadas o afectadas por esos programas. Segundo, y este me parece que ha sido uno de los más importantes, es la inseguridad y la estigmatización de las comunidades que participan. Entonces, digamos, muchos de estos territorios, digamos, yo lo hablo desde mi experiencia en Nariño, son territorios que en este momento aún cuentan con presencia, muchas presencias de grupos armados. Y digamos, lo vemos nosotros en este momento, en esta coyuntura política que hay en este momento, lo vemos no solamente, digamos, en territorios que han sido considerados como territorios con alta presencia de grupos armados antiguamente, sino en este momento hay otros territorios con alta presencia de disidencias o con alta presencia de otro tipo de grupos. Entonces, son territorios donde se criminalizan los liderazgos rurales y donde se limita la participación libre y segura. Entonces, digamos, el aspecto de la inseguridad y la estigmatización es un aspecto que influye en la participación. Entonces, pese a que existen todos estos mecanismos, la participación se ve limitada por falta de garantías de seguridad o por una estigmatización en que las comunidades que participan, sea por el lado de la institucionalidad, son consideradas como subversivas o por el otro lado son consideradas por los grupos que están en su territorio como un riesgo para su control territorial. Entonces, para cerrar un poco
mi intervención, digamos, otro obstáculo que se presenta es entonces, digamos, esta asimetría de los poderes en el que al final, digamos, estas decisiones sobre el desarrollo rural se tienen que muchas veces tomar sin la participación efectiva de las comunidades, porque pese a que haya un andamiaje jurídico que reconozca el derecho de la participación, muchas veces, digamos, esta participación se ve condicionada por otros factores que se salen de las manos de las instituciones, que se salen de las manos de las asociaciones que trabajan dentro de la implementación de estas políticas y se presenta un poco esa distancia notable entre una participación teórica que existe a nivel jurídico y una participación efectiva. Yo creo que estoy sonando muy pesimista, pero digamos, sí he visto otros procesos, digamos, donde hay unas participaciones que son relevantes, pero digamos como que parte del desafío es romper con esa estigmatización y darle la seguridad a las comunidades para que puedan participar. O sea, porque hay procesos muy interesantes donde las comunidades han podido aportar, digamos, particularmente en los PEDET, pero hay otros procesos en los que todavía nos falta mucho para garantizar que efectivamente haya esa participación y que no solo se quede en una simple formalidad en que se hizo la consulta, se volvió un checklist y aplicamos la política. Entonces, digamos, esa es mi reflexión para responderte la pregunta un poco desde mi experiencia y eh, sí, desde mi experiencia. Muy bien, Lorena, muchas gracias por darnos esta explicación, por pues complementar el papel del campesino que debería, pues no por el propio campesino, sino por las demás personas y porque usted lo dice que debería dejar de ser una simple formalidad y de tomarse más en serio este papel de los campesinos. Muy bien, Karen, ¿con qué actores locales, ministerios, agencias de desarrollo rural, gobiernos territoriales, pues trabaja prioritariamente la AFD? Gracias, Santiago. La FD interviene no solamente a través de préstamos al gobierno, al Estado colombiano, para acompañar sus reformas, pero sino también con entes territoriales, con empresas, con instituciones financieras. Estamos también trabajando con organizaciones de la sociedad civil, asociaciones o ONG. Quería presentarles tal vez un ejemplo. Estamos trabajando en la formulación de un programa con el departamento de Valle del Cauca. Como saben, Valle del Cauca es la tercera economía de Colombia, posee tierras agrícolas muy fértiles, es un motor del desarrollo agrícola de Colombia. Y también a causa, digamos, de su geografía, es una región que es una de las más ricas en biodiversidad de Colombia y entonces del mundo, como nos explicó Estefan. Sin embargo, este departamento es también un territorio con muchas o múltiples desigualdades entre las zonas urbanas y rurales, entre mujeres y hombres, entre comunidades étnicas. Son más de 18% de la población que son afrodescendientes. Y sobre todo es también un punto de anclaje histórico de los grupos ilegales y armados y sigue un territorio de violencia, con violencia. Y entonces estamos formulando un programa de apoyo para la implementación del Plan Departamental de Desarrollo del Gobierno de Valle del Cauca. Y en particular, queremos apoyar la implementación de la política departamental de agroecología, eh, con el objetivo de garantizar un equilibrio entre la producción agrícola, la conservación de la biodiversidad y la utilización sostenible del suelo. Estamos también previendo trabajar y apoyar la restauración de ecosistemas claves como los de manglares, no solamente porque son ecosistemas claves para la biodiversidad y el clima,
pero también porque son una fuente de recursos muy importante para todas las comunidades costeras. Y, por ejemplo, vamos a trabajar también en el apoyo a la construcción del Observatorio de Paz del Departamento de Valladolid. Entonces, es un ejemplo porque pienso que este tipo de intervención del proyecto contribuye también a su manera a la implementación de la reforma rural integral, no solamente a nivel nacional, pero a un otro nivel y a un nivel más local, regional. Muy bien, Karen, muchísimas gracias y muchas gracias también por mencionarnos este ejemplo. Bueno, finalmente vamos a entrar a la parte final de soluciones e innovaciones y le pregunto tanto a Estefan como Lorena, ¿qué innovaciones tanto tecnológicas como jurídicas y sociales consideran claves para avanzar hacia una reforma rural realmente transformada? Ahora sí, las soluciones. Entonces, soluciones siempre hay, problemas, pues siempre lo que hay son soluciones en, en realidad. Pero ya existen, es decir, lo que quiero decir, seguramente ya existen. El territorio, la agricultura, la agroecología es como un gran laboratorio para el mundo, donde los agricultores experimentan, prueban nuevas tecnologías, día a día están luchando para tener soluciones. Entonces, el problema es que nosotros en la academia tenemos una aproximación muy distinta. Nosotros necesitamos experimentos cuadrados, etcétera, y a veces fallamos porque no consideramos todas las opciones a la vez y pues necesitamos como trabajar de manera profunda y de manera organizada. Sin embargo, ahora con la revolución digital tenemos la posibilidad de recolectar esa información desorganizada y organizarla con inteligencia artificial, por ejemplo. Eso es una herramienta muy buena para nosotros en el momento de tomar decisiones frente a una crisis que está encima de nosotros. Lo que lo que podemos ver en la realidad es que ya existen, por ejemplo, grupos WhatsApp muy efectivos que intercambian información de alto valor para cada uno de los miembros y que es muy interesante ver que la información ya está. Y también mayor reto es técnico, es decir, que es también organizacional, hablaré de eso luego, pero es técnico porque lo que hay que hacer es competir con el modelo convencional, es decir, vender productos más barato que los convencionales. Y eso estamos muy lejos de este nivel. ¿Por qué? Porque hay que alimentar a todos con la agroecología, no a solamente una parte de la franja alta de la sociedad. Y eso se puede, porque en sus principios la agroecología tiene como hipótesis de base que la cooperación es más efectiva que el conflicto, para volver en los principios. Pero hay que evaluar, comparar, etcétera. Entonces, el Machine Learning por ahora puede utilizar todos esos datos y lo utiliza. Se ve que cuando uno pregunta a ChatGPT qué hay que hacer en esa situación, tiene respuestas verdaderamente como coherentes y hay que interactuar con él, pero al final logramos tener una información relevante. No es él que tiene la inteligencia, son todos los grupos, toda la información que fluye en las redes. Pero también nosotros como académicos necesitamos formalizar eso y probar hipótesis y hacer modelos muy claros. Por eso se necesita utilizar, porque en esa información hay información que ya está, es decir, que nosotros desde hace unos 30, 40 años cambiamos, nos aculturamos, perdimos las prácticas ancestrales, perdimos
esa relación con el ecosistema, con la vida. Entonces uno come y no sabe de dónde viene su alimento. Entonces todo eso hace que se ha perdido esa cultura, pero es fácil de rescatarla. Entonces, lo que se necesita otra vez es utilizar esa información de, porque partir de la necesidad de los agricultores, que es alimentar a su familia, tener un mercado. Entonces, planificar su producción, ofrecer productos en una plataforma o en un sistema de venta y desde ahí recolectar, utilizar modelos que han sido construidos con las comunidades para cultivar de manera limpia y así tener como un sello diferenciador y poder vender sus productos planificando, recolectando datos. Esos datos sirven para evaluar esas prácticas. Entonces, salir un poco de la informalidad total y pasar a una cierta formalidad utilizando modelos de producción, recolectando datos para planificar la producción, evaluar así las prácticas. Después, para eso de acceso a mercado se necesita también, para ellos es importante, importantísimo de que ellos puedan planificar. Siempre hay esta molestia cuando los precios de la papa bajan y que ellos no pueden vender, tienen que botar todo, no cosechar, dejar en el suelo. Eso da mucha tristeza, pero eso viene de que cuando uno siembra tiene que primero vender, después sembrar y es una falta de organización. Entonces hay esa posibilidad con el mundo digital ahora de realizar eso y estamos en eso con nuestras investigaciones. Eh, También se sabe ahora que todos, hasta en el lugar más remoto en Colombia, tienen una manera de acceder a una red, de tener un celular. Podemos mejorar la conectividad y eso no es tan costoso porque la comunicación en esas zonas no tiene que ser de alta velocidad, solamente se necesita saber qué produzco, cuándo produzco, para quién, etcétera. Son informaciones de baja velocidad que necesitamos. Ok, Estefan, Gracias. gracias. Lorena, Bueno, concuerdo con las innovaciones presentadas por Estefan. Yo creo que una reforma rural transformadora capaz de superar, que sea capaz de superar estas desigualdades históricas que han habido en el campo colombiano, no solo para los campesinos, sino para otras poblaciones, em, implica fomentar modelos de desarrollo que sean inclusivos y que tengan en cuenta una garantía de los derechos territoriales. Y eso requiere innovaciones tecnológicas, innovaciones jurídicas e innovaciones sociales que no estén desconectadas las unas de las otras, sino que dialoguen en clave para lograr una reforma estructural que efectivamente pues sea realmente transformadora. Entonces, a nivel tecnológico, yo creo que Estefan ha hecho referencia a algunas de las innovaciones tecnológicas que se pueden hacer y que no requieren, digamos, que se pueden dar en el mediano y que no necesitamos esperar hasta el largo plazo para cumplirlos. Yo pienso que la promoción de la soberanía alimentaria es una preocupación de la agenda global, pero además es, digamos, esta soberanía alimentaria, nuestras comunidades las han promovido desde hace muchos años. Entonces, poder contribuir con tecnologías agroecológicas que permitan que la soberanía alimentaria se ejerza desde sus propios territorios sería una de las partes fundamentales dentro de estas innovaciones tecnológicas. Ya se están dándose algunas comunidades, digamos, ya cuentan con acceso a algunos bioinsumos que antes no tenían. Se está, digamos, se está valorando sus saberes tradicionales que han existido y que antes muchas veces como consecuencia
de estos procesos de colonización que vivimos en nuestro país desde hace muchos años, digamos, no se respetaban tanto los saberes tradicionales. Yo creo que hoy en día, digamos, una de las innovaciones es que estamos volviendo a nuestros saberes y que se está tratando de fortalecer esos saberes. Y yo creo que eso es una de las cosas para rescatar. Otras de las cosas que se pueden implementar es, por ejemplo, contar con sistemas de información geográfica que le permita a las mismas comunidades hacer el reconocimiento y el monitoreo de sus territorios. Entonces yo vi, digamos, con el pueblo Agua, cuando tuve la oportunidad de hacer un trabajo de campo con ellos, me pareció algo muy bonito y es que ellos están implementando sistemas de información geográfica que no requieren conectividad, pero que además que les permite identificar sus territorios, que ellos que ya los conocían. Por vivir históricamente allí, pero ahora poderlos ver en un mapa, digamos, es un avance súper importante y me parece que es una innovación que se puede implementar en otras comunidades, porque esto da paso a tener datos abiertos y de cartografía participativa que no solo le permite a la comunidad saber en dónde está ubicada, sino que hacer un control de sabiduría frente a las cartografías que presenta del otro lado la institucionalidad. Eso por un lado de las innovaciones tecnológicas y yo creo que por otro lado en cuanto a las innovaciones jurídicas y sociales, algo muy importante que está sucediendo en este momento en el mundo, pero que Colombia es pionero, es que estamos hablando de pluralismo jurídico, ¿sí? Estamos hablando de una integración de sistemas normativos que no solo incluye nuestro sistema normativo como colombiano, sino que incluye otros sistemas normativos desde las comunidades indígenas y campesinas en su gobernanza territorial. Y a mí esto me parece que ha sido fundamental. No solo lo rescato, digamos, como el trabajo que se ha hecho desde la Jurisdicción Especial para la Paz, sino con la academia. Cada vez más y más hablamos de un pluralismo jurídico efectivo y de la necesidad de un pluralismo jurídico, que implica que nosotros ya no estamos pensando una reforma, por ejemplo, ya no estamos pensando la construcción de la paz solamente desde las normas que hemos tenido nosotros un poco desde el país u otros países, sino desde el reconocimiento a otras formas, otros sistemas normativos que implican ese diálogo interjurisdiccional y que implican, digamos, la evolución o cómo concebimos nuevos derechos. Y a esto sumo, digamos, una innovación que yo creo que em, si de pronto están las preguntas, podría profundizar más adelante y es, por ejemplo, hoy estamos concibiendo los derechos de la naturaleza y no solo los derechos del medio ambiente. Entonces, ¿qué implica concebir los derechos de la naturaleza? Es que ahora tenemos mecanismos jurídicos que protegen los territorios, no solo como objetos, sino como sujetos de derecho. Y eso es una innovación que está pasando en el mundo a nivel jurídico, pero de la cual Colombia es pionero y de la cual otros países en Sudamérica han sido pioneros, pero Colombia ha sido particularmente pionero porque lo ha hecho en el marco de un conflicto armado, y es una innovación que demuestra esta importancia, un poco de este diálogo y este pluralismo jurídico que puede aportar a esta reforma, em, y que pueda aportar un poco a esta construcción de paz tan anhelada, em, para todos nosotros como colombianos, pero para, digamos, la comunidad internacional en sí misma. Bueno, Lorena, muchas gracias por esta recompilación. Finalmente, pues bueno, para Estefan, ¿qué ejemplos conoce de territorios donde la agroecología ha sido una herramienta efectiva para la reconciliación y el desarrollo rural? Sí, es una pregunta difícil porque todavía estamos lejos de tener ejemplos exitosos, es decir, escalables, que no se quedan en lo pequeño. En realidad es una suma de pequeñas experiencias, de pequeños ejemplos exitosos con asociaciones, siempre con la voluntad de una persona
y después de un grupo, pero se necesita un líder siempre y conozco a varias asociaciones, muchas veces relacionadas con los mercados campesinos. Por ahora se mantiene en el mercado de nicho, desafortunadamente, porque se necesita trabajar con la ciudad siempre y no hay de verdad una organización territorial para relocalizar el abastecimiento, la distribución, el uso de insumos locales, etcétera. Entonces, hay todavía mucho por hacer, pero sí existen como experiencias más a nivel humano que son muy exitosas y que muestran que la solución viene de relaciones entre personas, de decisiones, de cambiar la vida y eso sí funciona. El mayor ejemplo que tiene una vida ya de más de 15 años son los mercados campesinos. El más antiguo es el de la red del Valle del Cauca, como mencionó Karen, que allá también es una zona donde hay muchas innovaciones, y, pero también en Bogotá, y ahora se relaciona con las universidades. Eh, entonces, pues podemos contar con una población con muchas iniciativas, y siempre considerar que en una población el 2% es adelante y prueba nuevas ideas, y pues el resto va a seguir, va a copiar y está bien. Siempre uno copia a su vecino porque le va bien, y son comportamientos muy sencillos y muy valiosos que hay que, que, que valorar. Entonces, pues sí conozco algunos y son muy interesantes. Entonces, esas redes, esas pequeñas asociaciones, ARAC o otras asociaciones de mujeres, siempre como mujeres que tienen huertas para sus propios negocios, pero para vender también, eso sí funciona muy bien. Gracias. Gracias, Estefan. Lorena, al igual, ¿qué ejemplos conoce de herramientas innovadoras en jurídico y lo social que han sido efectivas para la reconciliación y el desarrollo rural? Bueno, digamos, a nivel internacional existen, digamos, han habido algunas herramientas que se han incorporado, no solo para, digamos, crear un ambiente de reconciliación y desarrollo rural. Pero digamos, lo que quiero resaltar primero es que, digamos, las herramientas van a corresponder a un contexto, al contexto en el que se van a aplicar. Entonces, por ejemplo, en Canadá existen unos acuerdos de gobernanza indígena sobre tierras ancestrales que son muy interesantes porque las primeras naciones lograron establecer acuerdos de cogobernanza territorial con el Estado, em, en donde se reconocen formas propias de manejo ambiental y jurisdicción sobre recursos naturales. Entonces, digamos, es muy interesante, pero yo reitero que, digamos, hay que pensar en términos en Canadá en contexto completamente diferente. En un contexto completamente diferente al colombiano. En Ecuador y Bolivia, por ejemplo, existen otros ejemplos donde se ha reconocido, como dije anteriormente, derechos de la naturaleza, y en donde ambos países han incorporado efectivamente, o están intentando incorporar efectivamente estas innovaciones jurídicas para resignificar el desarrollo rural, desde las cosmovisiones indígenas, o de las comunidades mismas. Em, a nivel de contexto de conflicto armado, por ejemplo, en Guatemala, que tuvo también un conflicto, bueno, un conflicto armado muy importante. Digamos, en el marco del acuerdo de paz, además, se impulsaron procesos participativos de consulta previa con los pueblos indígenas para definir los programas de desarrollo rural con enfoque intercultural. En Guatemala pasa algo muy interesante, y es que Em, también hay un enfoque de género dentro de este desarrollo. Dentro del desarrollo rural que se propone, el enfoque intercultural incluye un enfoque de género. Entonces es muy interesante ver cómo en este marco del Acuerdo del Paz se incorporan no solo
prácticas o procesos participativos con los pueblos indígenas, pero además con las mujeres de los pueblos indígenas, que es muy interesante. Y en Colombia, bueno, yo creo que Colombia, y ya para cerrar rápidamente mi intervención, Colombia ha sido uno de los pioneros en el reconocimiento territorial colectivo y yo creo que esa es una de las innovaciones que le está enseñando al mundo. Digamos que estas medidas que nosotros estamos incorporando, que aún es muy temprano para poder evaluarlas a nivel, digamos, académico, por decirlo así, son medidas que están tratando de reconstruir el tejido social, pero reconociendo a las comunidades como sujetos colectivos. Y el hecho de haber reconocido, por ejemplo, una innovación jurídica al río Magdalena ahora como víctima del conflicto armado, haber reconocido al Caatzazú en el departamento del Nariño como víctima del conflicto armado, pero además haber reconocido no solo en el marco del conflicto, sino fuera del conflicto al Río Atrato como sujeto de derechos, son innovaciones que son relevantes, digamos, en este proceso de la construcción de paz y de reconciliación, pero que además son relevantes para este proceso de la reforma. Entonces, yo quise hablar un poco de estos procesos como unas herramientas innovadoras, pero en proceso. Digamos, no puedo decir que son exitosas o no, son herramientas innovadoras que nos enseñan algo que no se pueden aplicar directamente como copiar y pegar un sistema a otro, pero que muestran, digamos, como un camino, una guía de ruta. Bueno, Lorena, muchísimas gracias. Con su respuesta finalizamos este conversatorio. Les agradecemos por su participación a ustedes, nuestros panelistas. Entramos a la última sección de este webinar, que es la sección de preguntas. Entonces les invitamos a nuestros participantes, a nuestros espectadores que coloquen sus preguntas en el chat. Por cuestiones de tiempo, no podemos aceptar las preguntas de mano alzada. Entonces, si ustedes pueden consignarnos sus preguntas en el chat, lo haremos a la brevedad. Eh, Obviamente, pues, les pedimos que sus preguntas sean concisas y pues si nos pueden agregar su actividad sería muchísimo mejor para entender el contexto de la pregunta. Tenemos una pregunta que se hizo en el formulario de descripción de este webinar y pues esta pregunta no tiene a alguien dirigida, sino que pues está en general para ustedes. Dice, la reforma rural integral debe responder a unos planes de ordenamiento sostenibles, trazados conjuntamente entre técnicos, administración territorial y sociedad civil. ¿Es posible contar con acompañamiento internacional para su construcción transparente y apropiada? Por supuesto que sí, estamos muy interesados, pues por mi parte, la idea de la investigación participativa es esa, es de co-construir soluciones y después de probarlas, entonces para nosotros es muy importante. Entonces, gracias por la invitación. Listo, pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de Samantha. Dice, muy buenas tardes. ¿Cómo se puede garantizar que la reforma rural integral no solo beneficia a grandes productores o élites locales, sino realmente a las comunidades más afectadas por el conflicto? Sí, digamos, esta pregunta es muy interesante porque y gracias, Samantha, por la pregunta, porque es una, digamos, es uno de los más grandes desafíos y es una de las más grandes críticas que ha recibido la reforma. Y es que esta reforma, al ser de una u otra manera heredera de la ley 160, digamos que lo que ha hecho hasta el momento es de una u otra manera formalizar, digamos, hacer una formalización en la distribución de las tierras. ¿Cómo garantizar? Digamos, es un desafío muy grande. El profesor Jonathan Fox escribió un artículo muy interesante sobre eso y creo que hubo un conversatorio recientemente en Colombia al respecto, em, porque se denominó como la estrategia sándwich. Y la estrategia sándwich significa que hay que vincular estrategias desde arriba con movilizaciones desde abajo. Y la única manera para garantizar que esta reforma no solo beneficia a los grandes productores y a las élites es que exista una veeduría desde abajo y que existen movilizaciones desde abajo, como ocurrió en el ejemplo que hice hace algunos minutos sobre la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Em, digamos, lo que pasó en ese entonces con esa asociación fue que muchas, digamos, la asociación
el apoyo de la asociación disminuyó e hizo que esta asociación fuera calificada como subversiva y que era afín a la guerrilla y hubo una ola de representación estatal. Entonces, digamos, esta asociación se diluyó y ese intento de reforma de una otra manera fracasó porque, em, esas estrategias que venían desde arriba no concordaban con las movilizaciones que se estaban realizando desde abajo de la parte del campesinado y por tanto no hubo realmente un acuerdo que llevara a cabo y una voluntad que llevara a cabo esta reforma. Esta nueva reforma que se está haciendo y que se está proponiendo, digamos que pareciera contar no solo con una voluntad política en este momento, sino con una veeduría internacional y la única manera en que esto no solo, digamos que no se beneficie a las élites es contar con programas y que se respeten los programas en los que efectivamente se entienda que el problema estructural corresponde a la redistribución y no a una formalización. Entonces, esa participación, esa redistribución, perdón, implica no solo una veeduría y una participación ciudadana, sino implica que este efecto sándwich del que hablaba el profesor Fox, conciba esta presión por parte de las asociaciones desde abajo y la voluntad desde arriba. Entonces funciona como un efecto sándwich. Voluntad política, voluntad de institucionalidad, pero presión y movilización desde abajo. Muy bien, muchísimas gracias a Lorena. Estefany, ¿vas a complementar? No, bueno, está bien. Yo después puedo complementar. Para mí es importante para dar acceso a tecnología bajo costo y para que los agricultores también, porque el problema de un pequeño es de unirse para volverse grande. Hay dos maneras de unirse: la cooperativa clásica, donde se mezclan los productos y se hacen una sola calidad, o también unir la logística, porque el problema es primero para un pequeño la logística, es decir, la comercialización tiene altos costos. Entonces hay que visibilizar la oferta y organizar la logística entre todos con una planificación. Ahora los sistemas digitales nos pueden ayudar en eso. Gracias. Bueno, Estefan, muchas gracias. Recuerden, por términos de tiempo, estamos respondiendo las preguntas que solamente están en el chat, así que si tienen alguna pregunta, por favor, diligencienla en el chat. Seguimos con Sabina Talero, que dice, buenas tardes. ¿Conocen ejemplos de esquemas de relacionamientos de los bancos de alimentos con los agricultores agroecológicos para el fortalecimiento de cadenas cortas de comercialización de triple vía entre productores, consumidores y asociaciones que atienden población en estado de vulnerabilidad? Bueno, veo que la pregunta está como algo compleja, entonces vamos a dejarla un momento de lado mientras que ustedes pueden pensar alguna respuesta y sigamos con la siguiente pregunta mientras tanto. Esta pregunta es de Carlos y dice, cordial saludo. ¿Están informados sobre el programa de este gobierno para financiar proyectos agroindustriales en el Catatumbo? Yo puedo responder, pero no voy a responder de verdad. Estamos organizando, justamente preparamos esta tarde una reunión para eso, un encuentro internacional sobre las agroindustrias rurales en diciembre, y ojalá tengan respuesta a su pregunta en este momento. Será en Medellín y ojalá hará como difusión por las redes. Gracias. Ok, dicen que César puede responder a la pregunta que quedó en el aire de Sabina. Si quiere, puede contestarnos aquí por el chat o aquí en la llamada. Bueno, César, un gusto, adelante. Muy buena tarde para todas y todos. Primero, gracias por la oportunidad de estar presente en estos conversatorios, en estos webinars, muy, muy importantes, muy interesantes para lo que viene en todo lo que es nuestro territorio colombiano.
Soy César Sánchez, hasta hace algunos días presidente del Consejo Territorial de Planeación de Cundinamarca, haciendo parte también de mesa de asignación de tierras a población con diferenciador en la región central del país. Y, y bueno, quiero referirme a la pregunta de Sabina, que si existe algún relacionamiento entre productores agroecológicos, poblaciones vulnerables y bancos de alimentos. Resulta que es que tenemos un grave problema con respecto a la producción libre de químicos o producción ecológica de alimentos. Y es que hace falta una consolidación de toda la información de producción. Los bancos de alimentos, precisamente ayer en el evento que tuvimos en la ciudad de Bogotá, donde hubo varias participaciones, tanto del Banco de Alimentos de Bogotá como del Banco de Alimentos del país, no hay ningún tipo de relacionamiento con la producción agroecológica. Ellos tienen mucha relación con grandes superficies, con grandes productores o con centrales mayoristas de abastecimiento. Llámese Corabastos, Santa Elena, todo lo que tenemos a nivel nacional. ¿Por qué? Pues porque precisamente Estefan lo mencionaba en algún momento, nos está haciendo falta una certificación de un acompañamiento, una certificación y una visibilización de todo lo que son los productores y las organizaciones de productores ecológicos de alimentos o agroecológicos, permacultura, la dosa mínima, radiónica, todas las diferentes tendencias que hay de producción de alimentos libres de químicos. Entonces, me agradezco la pregunta de Sabina, un gran saludo para ella también. No tenemos relacionamiento, sería muy interesante que la gente pudiera comer con mejor calidad los alimentos que se donan a través de los bancos de alimentos, pero lastimosamente no da. César, muchísimas gracias por su participación y por aclarar, por darnos la respuesta a esta pregunta. Bueno, con la pregunta de Valery Pérez finalizamos y cerramos la recepción de preguntas. Muchísimas gracias. El tiempo ya no nos da. Esta pregunta es de Angael Piló y dice, ¿cómo garantizar la participación real de las y los campesinos de las comunidades más afectadas por el conflicto? Bueno, yo tal vez puedo tratar de responder, pero es más o menos ya como un complemento de lo que dijo ya Lorena en respecto a la participación. Creo que podemos imaginar varios niveles de participación ciudadana a las políticas, que sea en el momento de la definición de la definición de la elaboración de las políticas públicas, estrategias, se pueden prever un mecanismos de participación muy abiertas, pero también en los momentos de implementación de las políticas se puede pensar en manera de, de hacer participar todo tipo de población. Y por fin quería mencionar que específicamente en el tema de la reforma rural integral, se prevé también, hay un sistema desarrollado por Colombia, por el Estado Nacional, a nivel nacional de información sobre lo que se está implementando a través del CIPO y de sistemas que están en líneas abiertos a todos, y eso creo que es bastante importante, no solamente en términos de participación, pero en términos de adhesión a las estrategias de paz, porque permite saber lo que se ha implementado en realidad y permite una especie de control participativo, digamos, de la implementación de las políticas. No sé si puedo añadir un pequeño comentario. Cuando uno quiere ayudar a personas necesitadas, sabe que las más necesitadas se esconden. Entonces estamos en la misma situación. Entonces hay que ir a buscarlas, hay que ir a visitarlas. Me parece que hay que tener un esfuerzo en este sentido y que no esperar a que vengan a reuniones.
eso no va a ocurrir, pero es difícil, hay que invertir en eso. Y una vez que ellos, estoy seguro que todo el mundo está contento de recibir a unas personas que vienen del gobierno, que vienen de otras asociaciones. Después empieza el diálogo y se recibe mucha información valiosa, me parece. Bueno, muchas gracias. Gracias, Karen. Gracias, Estefan, por las respuestas. Última pregunta. Esta pregunta es de Valery Pérez y dice, yo quiero saber qué tan viable es avanzar con la reforma rural y agraria propuesta por el gobierno Petro mientras las negociaciones de paz con grupos como el ELN atraviesan una crisis como lo evidencian los recientes hechos en el Catatumbo. Yo puedo dar una respuesta inicial y después sí complementar. Bueno, eh, la pregunta es muy compleja porque tiene dos dimensiones, ¿no? Una es cómo avanzamos con una reforma que viene desde el acuerdo, no. O sea, como, digamos, esto viene desde el acuerdo, viene desde mucho antes del gobierno Petro, en el 2016. El gobierno Petro está haciendo Petro y Francia Márquez, un esfuerzo para implementarlo con unos recursos que se dispusieron. La otra parte de la pregunta es, mientras las negociaciones de paz con grupos como el ELN atraviesan una crisis. Entonces, em, la desactivación de las violencias armadas, particularmente con el ELN, que no hizo parte de este proceso de paz, implica un desafío, pero es un desafío que este gobierno u otro gobierno va a tener que afrontar, ¿no? Entonces, digamos, avanzar con la reforma implica entender que se van a seguir presentando situaciones como estas de crisis política y de crisis securitaria en Colombia y que sin embargo, digamos, como una de las maneras para atender o una de las soluciones que se le debería dar al conflicto es entender que la reforma implica digamos, erradicar esas desigualdades históricas y estructurales que ha tenido el país. Entonces, va mucho más antes y esto va a implicar entonces, bueno, cómo se puede avanzar, digamos, con la reforma, digamos, la intención tampoco es lograr una paz total, pero la reforma sí es parte fundamental de atender a esas desigualdades históricas que ha tenido el país respecto a la distribución de la tierra. Digamos, hay límites importantes, digamos, que se están dando en este momento como una crisis política y securitaria en el país que este gobierno o el otro gobierno va a tener que atender, pero eso no implica que se tenga que parar una reforma que necesita el país desde hace muchos años y que atiende un poco a estas desigualdades estructurales. Entonces, yo creo que una de las maneras para avanzar en la reforma sería poder contar con visibilidad internacional, que la comunidad internacional pueda dar veeduría a que esta reforma se pueda implementar, pero garantizando la seguridad de los participantes en la reforma, o sea, garantizando la seguridad de las comunidades, pero también de quienes implementan esta reforma. Digamos, como desde mi punto de vista, una una de las estrategias que se puede utilizar es blindar los territorios con acciones humanitarias, o sea, tratar de que los territorios cuenten con presencia estatal de acciones humanitarias y que cuenten con veeduría internacional para que no se convierta, digamos, para que esta reforma no se convierta en una idea de que quede solo en el papel, sino que efectivamente se responda a la crisis humanitaria, pero sin dejar de lado lo que se tiene que avanzar con la reforma. Entonces, es muy complejo, es una pregunta completamente pertinente porque, bueno, dada la coyuntura en la que nos encontramos, pero yo sí creo que, digamos, parte de avanzar con esta reforma también es romper con una lógica de militarización con la que hemos contado hace muchos años y responder más bien con una lógica de acción humanitaria, con veeduría internacional, tratar de proteger a las comunidades y poder construir desde el territorio y desde las soberanías del territorio. Bueno, Lorena, muchísimas gracias por su respuesta.
Con esto terminamos este webinar del proyecto Soluciencia Colombia enfocado a la reforma rural como motor de construcción de paz desde las perspectivas científicas e innovadoras. Queremos agradecerles sinceramente por su participación. Les tendemos nuestro agradecimiento a los panelistas que estuvieron con nosotros, a Karen, a Estefan, a Lorena. Muchísimas gracias por compartir sus valiosos conocimientos y experiencias. Como se ha mencionado, el webinar estará disponible en nuestro canal de YouTube para que puedan revisarlo en cualquier momento. Les invitamos a seguirnos en nuestras páginas de Facebook e Instagram que estarán apareciendo en el chat para estar al tanto del próximo webinar del ciclo Soluciencia Colombia. Además, contamos con una página web dedicada a Soluciencia Colombia, donde podrán encontrar poco a poco todos los replays de los webinares, los podcasts y el programa temático. Karen, muchísimas gracias. Estefan, muchísimas gracias. Y Lorena, muchísimas gracias por haber participado. A todos los espectadores de este webinar del proyecto, muchísimas gracias y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.